Hola, 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 ¿cómo están? Buenas tardes, buen día, según buen momento, en el momento que sea que me vayan a ver, que nos vayan a ver, abriendo julio acá con estos encuentros de trabajos que me trabajaron. Eh, Hoy tengo el honor de recibir a esta mujer hermosa, consultora en bioexistencia consciente, Marcela Perrone, con la que vamos a estar eh, viendo qué trabajamos, qué venimos a arreglar cuando nos dedicamos a arreglar los números, que los números cierren. Ahí le voy a dar le voy a saludar a Marcela y me dice que me pidió la invitación, ahí la aceptamos. Vamos, Marce, querida, ahí, a ver si te puedes unir. Ay, te veo, te Ahí veo. está, ¿no? Ahí estamos. Qué bueno, qué bueno. Nos Ah, vemos las dos. espera. Sí, Nos nos vemos las escuchamos. dos, ¿no? Yo te escucho Hola, bien. hola Silvia, hermosa. Gracias por estar ahí. Gracias, Marce, querida, por aceptar Ay, qué lindo. Gracias. esto que surgió tan lindo después de que terminó el encuentro con Juan Manuel y Con fue tan... Juan, se dio naturalmente, ¿no? ¿Cómo tan vamos, simbólico todo. Qué vamos, maravilla. vamos Eh, resonando, van surgiendo estos encuentros? Eso es lo maravilloso que esto nos permite, ¿no? Vernos en el otro, que el otro me muestre cosas que yo no puedo ver mías y seguir conectando con nosotros mismos. Contanos un poquito para los que no te conocen. Bueno, a mí ya me conocen, soy consultora en bioexistencia consciente, mi nombre es Miriam Arévalo, y bueno, ahora le pido a mi colega, amiga, que se presente y cuente un poquito sobre su actividad, sobre su vida, qué es lo que hacemos acá. bien, bien. Bueno, yo soy consultora certificada en empresas y economía en este momento. Ya me voy a sumar en cualquier momento al campus y vengo trabajando en mí, siendo consultora desde el 2020 y consultante, las dos cosas, Y sí, desde, desde que acá, arranqué. Y, y ahí perfecto. no, ese pulso de no querer parar, no decidir que siempre es para adentro, vamos encontrando un montón de cosas y nos vamos trabajando internamente y externamente. A veces tomamos conciencia antes y por eso vamos a trabajar, o a veces trabajando otros síntomas nos damos cuenta este caminito que fuimos haciendo. Yo lo descubrí esto con los trabajos y por eso este, eh, han resonado muchos también. ¿Cómo llegaste a Humano Puente? ¿Cómo llegué a Mano Puente? Había dejado de trabajar y, y en esa búsqueda, ¿no? De hacer cosas y decir, bueno, como que, que no encontraba mi lugar, ¿no? Esto muy ¿En qué de- estabas trabajando cuando dejaste de trabajar? cuando dejé de trabajar, era empleada en un estudio contable, en la parte administrativa, administración. Ahí estuve 22 años trabajando bajo relación de dependencia. Y en paralelo a eso, bueno, iba haciendo otras cosas, ¿no? En referencia a lo que era gestoría administrativa en ese periodo, ¿no? Pero mi último trabajo bajo relación de dependencia fue en,
en la parte administrativa, en administración, estudio contable, donde hice distintas formaciones mientras estaba trabajando. Y bueno, siempre con Y esas ganas de querer independizarme y no lograrlo, ¿no? No lograr esa independencia laboral, digamos, ¿no? Nunca me animaba a largarme a trabajar en forma individual, siempre tenía, ¿no? Que no era el momento, que no era el país, y me creé un jefe perfecto, el cual me decía, no, pero a vos te parece, mirá, vas a gastar en alquiler, vas a gastar en esto, internet, bueno, un montón de cosas que hoy entiendo, ¿no? Todos esos códigos que en ese momento a mí me generaba y los eh, miedos que nosotros como mismos miedo, tenemos, claro, el otro los verbaliza para que no demos el paso, ¿no? Porque es perfecto para claro, nosotros. Sí, querer claro, crecer ya no vas a poder, entonces no mejor me poder. quedo, ¿no? Este, En esa pero comodidad, ¿no? Que si bien el trabajo me gustaba, algo que sí, me di cuenta en este último tiempo cuando empezamos a hacer los ciclos, ¿no? sí, Eh, yo dejo ese trabajo justo cuando mi hijo termina el secundario. Y sí, trabajando en consulta encuentro este ciclo, ¿no? De tiempo, en el momento que mi hijo deja el secundario, el momento de independizarse, ¿no? Laboralmente, eh, más arriba en el árbol, como trabajábamos nosotros, mi mamá había perdido a su hermano, ¿no? Que era más o menos la misma edad de, de mi hijo, ¿no? 18, 19 años, ¿no? perfecto. Y Y no ese sabías pulso, cómo ¿no? estaba, Esa necesidad, yo decía, no me pagan lo que quiero, me tomé un tiempo para pensarlo, me fui de vacaciones con los chicos y en ese periodo dije, no, no, voy a renunciar y bueno, ahí fue que renuncié, ¿no? Como también haciendo los cálculos y los números con esa economía, ¿no? Yo tenía clientes, en ese momento llevaba los papeles administrativos de unos cuantos clientes, entonces era, bueno, con esta plata me voy a poder arreglar, al no viajar, no gastar en combustible, bueno, todo eso nos vamos a arreglar. Y empecé sí, bueno, ahí renuncié, fue que me fui de ese trabajo y diste tu. me independicé, digamos, ¿no? ¿Qué te iba a decir cuando dijiste nos fuimos de vacaciones con los chicos? Nosotros ya estábamos unidas desde energías anteriores y no lo sabíamos. Cuando nos conocimos, vimos que anduvimos por los mismos lugares. ¿A dónde ibas a vacacionar? Con Iba a los chicos. vacacionar a Fraiventos con los chicos cuando eran chiquitos, ¿sí? ¿De dónde sos vos? Cuando Ah, abrimos- veo una foto tuya, yo dije, ay, ese lugar lo conozco. Sí, sí, qué ya lindo, es cruzando el charco. nos habíamos cruzado algunas veces, pero todavía no era tiempo de encontrarnos y nos Todavía no encontramos. era tiempo, no era Este, tiempo. es Sí, maravilloso. sí. Un Eh, lugar hermoso, con mis hijos eran chiquitos, bueno, mucho tiempo vacacionamos ahí, con el papá de los chicos íbamos él es uruguayo, íbamos al camping municipal y los bungalows, me acuerdo que nos agarró una tormenta y terminábamos en en los los bungalows, bungalows. dejabas todo, ¿no? Porque ahí no había problema con el tema de, que eso también, ¿no? Lo pude ver, el tema de ese miedo de que nos roben a los chicos, bueno, esas cosas, ¿no? Que uno vivía, ya es súper tranquilo. Dejábamos la carpa armada y nos íbamos a Punta del Este, nos íbamos a recorrer, nos íbamos a Montevideo, él era de Montevideo Sí, y por eso se llenaba de argentinos allá, porque claro, no lo que acá no. Bueno, y vos ya estabas trabajando en consulta cuando me contás esto de que te independizás o no? todavía no conocía a Humano Puente, ¿Vos, no, todavía vos no. llegaste como consultante o viniste directamente a Humano Puente a hacer el Primero camino? hice una charla introductoria, sería, Sí, había, cuando me comentan de Humano Puente, en un taller que estaba haciendo donde trabajábamos las emociones de PNL,
Y una consultora me comenta, ella era consultora, me comenta esto de Humano Puente. Me dice, fíjate acá en la página, entonces directamente no tomé turno para trabajar ningún síntoma, sino que directamente entré en la página, busqué charla introductoria y ahí me apareció Anita, la esposa de Juan Manuel, ¿no? Anita Rodríguez, que estaba Sí, por dar una charla y ahí me qué, fui. qué hermoso, qué Hermoso, hermoso. hermoso. Y después, bueno, esto ahora nosotros desde la bioexistencia consciente nos damos cuenta de que los trabajos que hicimos no fueron casuales, sino que así como ese camino que fuimos a hacer de PNL, de otros el Reiki, otros la meditación, y nos fuimos acercando, ¿no? Como que esa parte nuestra que necesita que ordenemos nos lleva por distintos lados. A mí me llevó primero a limpiar casas, limpiar, ¿no? Y a vos, y ordenar casas de otros para aprender y valorizarme. Y a vos te llevó a ordenar papeles, números, Sí, eh, este, tener todo en eh, orden, la contabilidad, la facturación, el control, ¿no? De todo lo que es el patrimonio de las empresas, hacer esos balances, el tema de las cuentas bancarias, pagar los impuestos, liquidar los sueldos y jornales, eso, toda esa experiencia eh, era la que fui teniendo, ¿no? A medida que me iba formando laboralmente, ¿no? Mi laburo anterior había sido también en la parte de administración. Ahí fue donde mis primeros pasos, ¿no? No fue el primero, pero fue anterior a esto donde aprendí todo este trabajo. Después, bueno, en este segundo trabajo que estuve 20 y pico de 22 años, eh, ahí como que me formé más. ¿Y qué fuiste entendiendo después ya de ser consultora y eso, de estas épocas en que estuviste trabajando, y que viviste por ahí la desvalorización? Vos me decías, porque recién hablaste de facturar. Contá qué ficha te cayó cuando viste el vivo con Juan Manuel. Claro, Juan hablaba de las facturas y yo decía, claro, las facturas y facturar, ¿no? Facturar es blanquear el ingreso y registrarlo, ¿no? Ante la FIP, que vendría a ser como una autoridad, ¿no? ¿Y cuánto Nosotros hay hablamos de de esto, ¿no? Con la parte de ese ingreso que viene a uno y registrarlo, ¿no? Ante la FIP, que esté en regla, digamos, ¿no? Registrado, en regla, todo de ante poner ante la ante autoridad, ¿no? pero está bueno para que veamos de que el inconsciente no distingue entre la factura de comer, entre la Claro, factura de facturar, ¿no? sí, Y es maravilloso cómo se disparan cosas y cómo caen fichas, porque el inconsciente sabe para dónde tomar. Hola claro. Daniela, está saludando Daniela también, uruguaya. Este, Gracias por estar y Hola, acompañar. Está Dani, qué lindo, qué lindo. Sí, qué Patricia lindo Bracano, compartir. está José Luis, les agradecemos a todos por Sí, acompañarnos. gracias, gracias. Y estábamos hablando de esto, ¿no? Del inconsciente, cómo tomó factura, porque nosotros empezamos a hacer, incluso José Luis había dicho, que como ser de amasar, ahora vamos a empezar a amasar una fortuna, ¿no? Claro, Cómo esos códigos están en nuestro inconsciente y los toma para él totalmente. mismo una cosa que la otra, ¿no? Y pudiste ver eh, con quién estás relacionado del árbol que necesitaba ordenar o Con mi papá. legalizar. Sí, sí, soy doble de mi papá, Ujú. con quien
Tuve, a ver, en cuanto al proveedor, ¿no? Ese orden, yo necesitaba ponerme en orden, ¿no? Mm, en cuanto a la administración, ¿no? Papá tenía, eh, trabajaba y también una adicción al juego, ¿no? Entonces era como, cuando decís, estuve reparando todo ese tiempo esa figura paterna, ¿no? Eh, Es que hoy pensaba esto cuando pensaba en este vivo, en nuestro encuentro, ¿no? Y yo decía, ¿qué queremos ocultar cuando no queremos declarar, cuando no queremos que sea visible? Y yo me acordé de mi mamá alcohólica escondiendo las botellas debajo de, allá se llama fogón, lo que acá es mesada, abajo de la mesada donde estaban las papas, las cosas así, escondiendo, ¿no? Como los adictos a algo, o a claro, veces cuántas veces yo que mi adicción yo la trasladé a la comida, porque es con lo que más me cuesta ordenarme, digo, ¿cuántas veces uno anda comiendo como yo, me hago cargo, ando comiendo como escondida, sentate ujú, y comé y toma conciencia y que se sepa, ¿entendés? ¿Por qué? claro, de ese alimento, ¿no? De lo que me estoy alimentando en ese instante, ¿no? Y es lo mismo, ¿no? Cuando vas, eh, a la heladera y abrís la heladera y decís qué vine a buscar, ¿no? Como que uno no toma conciencia de eso y decís, ¿qué te que preguntás, tiene ¿no? ¿Qué estoy buscando, ¿no? con esas cosas que necesitamos reemplazar desde chica porque el otro no estuvo, el que tenía que estar, vos, las mujeres, vos sos grandota como yo, las mujeres que salimos Mm, afuera a buscar la presa también es porque no confiamos en que el otro pueda traer y yo quedarme tranquila y administrar claro, lo que claro. hago. Y eso lo encontré, ese código, muy marcado, ¿no? Porque en el momento que yo me caso, viene mi hijo, ¿no? Y mi primer hijo, después viene Antonella, mi segunda hija, y, y ahí, ¿no? Cómo operó todo este tema del proveedor, ¿no? De que yo, como mi mamá estaba en ese estado como de sumisión, yo necesitaba, no dejar de trabajar, ¿no? Venían los chicos y yo, claro, escuché toda mi vida mi mamá quejándose de papá que con el tema de la plata y mamá ocupándose de las cosas en la casa y haciendo mil cosas, ¿no? Eh, desde tejer, desde coser, armar aritos y trabajamos con ella, nosotros trabajamos a la par de mamá, ¿no? Y de tener la libreta, ¿no? En casa cuando ibas a sacar fiado, esas cosas que nos operaban, que nos daban tanta vergüenza, ¿no? En cuanto, bueno, esos códigos están en mi historia, ¿no? Ir al almacén, pedir fiado, tener la libreta, esa vergüenza que nos generaba, ir a comprar el pan. eh, Después es algo que entendí, ¿no? Que le reclamaba a mi mamá, ¿no? Como que la mejor comida era para mi papá, ¿no? Y claro, la mejor comida era para mi papá, que era el que tenía que salir a trabajar, pero eso se lo reclamábamos a mi mamá, ¿no? Claro, Con mis hermanos. Nosotros éramos, somos 5, entonces éramos 7 en casa. Y claro, entendés después todos esos códigos, ¿no? De decir, claro, el proveedor es el que tiene que salir a trabajar, pero al mismo tiempo, se la gastaba porque se la jugaba, ¿no? Entonces, bueno, ya, también trabajé esa parte y encontré el que ganó el premio, ¿no? Y se fue y abandonó a la familia. Eso lo claro. trabajé en una etapa también. Pero era como salió lo de la No, dopamina, ¿no? Con Pablo, poder registrar todos esos códigos y bueno, igual, tengo que seguir trabajando algunas cosas todavía porque hasta me cuesta decirlo, ¿no? sí, totalmente, siempre. Esto de la libreta, yo vengo trabajando muchísimo porque
Ahí estamos. No sabía si salía lo que te decía. No, no, no. No, pero bueno, vos fijate que estamos hablando y tocando temas muy fuertes como esta desvalorización que uno trae con uno, ¿no? Y Claro, y justo estamos hablando y poniendo lo que estamos trabajando cada una y salía el tema del padre y bueno, y aparece esto de la la electrónica, adicción, ¿no? de que que interfiere, pero lo que hacemos acá es no juzgar, nosotros No, entendemos lo que sí, pasó y qué fue lo que necesitamos para nosotros trascender esta desvalorización, ¿no? y Este, trabajarla, y trabajarlo y agradecerles y comprenderlos y honrarlos. claro, Y también yo, porque muchas veces digo, ¿cómo sería mi relación hoy en día con ellos, con este conocimiento que tengo y comprendiéndolos desde otro lugar, ¿no? claro. Y- pero bueno, es fuerte, es justo Bueno, este papá que esto pedía este papá que pedía a sus hijos que le den, es, ¿no? Y se corta justo ahí claro, sí, sí, dijiste la palabra adicción también, y ahí es como que yo dije, claro, sí es eso, ¿no? Como eh, claro. cómo empezamos a ver todos esos códigos en nuestra historia. De alguna manera eh, trajeron dolor, sufrimiento, o sea, el dolor propio de, de ver que papá no era el proveedor 100%, ¿no? Que buscando los códigos, ¿no? De la adicción al juego, es ese niño que no jugó, ¿no? Un hijo que no jugó, Claro, exactamente. y Eso, también, ¿no? el niño. Está en una parte de la historia es el que tuvo dinero y se fue con el dinero y abandonó a la familia también, ¿no? Está que Él tuvo cultivó, después, él después ganó y tuvo. no, papá tenía tiene la adicción, ¿no? Al juego y él tenía más arriba un hermano de mi abuela paterna que ganó la lotería y abandonó a su familia, dejó a toda su familia, o sea, eh, ese tío después falleció, pero falleció solo, separado, abandonó a su familia con sus hijos y se fue con la plata y después se enfermó y murió. Claro, Y bueno, eso fue trabajando fue algo dolor. que, claro, claro, cuando uno empieza a investigar todos estos códigos, ves, ¿no? Y vas descubriendo, porque empezás a preguntar, la información empieza a llegar y vas descubriendo, ¿no? Todos esos dolores Sí, en las familias. Pero bueno, también está el tema, ¿no? El niño que no jugó, bueno, qué es lo que le pasó a papá en su niñez, ¿no? Para que hoy tenga ese juego hoy también, ¿no? No trabajé de lleno el tema de la adicción, ¿no? La preocupación de esa adicción, pero la historia está, ¿no? El sí, tema sí, sí. del movimiento en el territorio, que ellos han cambiado de territorio y papá creció en ese movimiento, ¿no? Territorial y también separados de la familia, ¿no? Y bueno, hay que seguir, ya va a llegar la información, hay mucho más También para seguir está bueno para los investigando. que lo vean y es alguien que no está en Humano Puente, que nunca hizo el camino, que no hizo el camino de consultas, digamos, ¿no? Sí, Este, eh, Esto está bueno porque hoy decíamos esto, nosotros primero sacamos eh, el enojo o el reclamo por lo que claro, no tuvimos, pero después pasamos a ver qué le pasó a ese que no me dio, que no claro, pudo con su rol, y después nos encontramos con esto, ¿no? Con este papá que cuando fue niño no pudo jugar, y así son como cáscaras las cáscaras de la cebolla que vamos sacando,
y vamos desentrañando, dice Gilda, hola chica, sí se puede, sí, te imaginas que si a Pablo se le cortó 7 veces el otro día, dijo, universo, no, no es que lo vamos a dejar acá, no hay forma y acá No hay estamos. forma, acá estamos. Sí. Ay, yo no, Este, no veo, bueno, no tengo mucha bueno, no experiencia te en cuanto a preocupes, los yo vivos, pero veo, sí, quién se suma, no quiero la tocar vi- mucho a ver si la veo a Gilda que está y que nos saludó, y dice que sabemos tres, así que si yo voy viendo, les bien, contesto. Pero bueno, es muy rico es esto, muy ¿no? Y que vos, rico, es vos muy me rico. decías que te costaba decir esto de tu papá con Claro, la sí, ludopatía, y hoy lo estás diciendo acá, lo estás poniendo en palabras, nos también, ¿no? estamos exponiendo, mira, mira mi cara, Bueno, la nariz de mira, alcohólica. Pero acá, así claro, y todo, sí, estamos haciendo porque sí, sabemos que es lo que necesitamos hacer para sanarnos para y sanarnos. Sí. que le pueda servir a otros. Y es maravilloso esto, ¿no? Maravilloso, sí, poder Poder contar estar, esa sí, historia, ¿no? Te digo que hoy mi dinámica fue diferente, pero faltaban unos minutos y dije, ay, ahora, es ahora, ¿viste? Pero bueno, noto que bajó todo lo que a mí me generaba exponerme y poder hablar, ¿no? De todos exactamente. estos Es lo que dolores. me genera a mí y por eso lo hacemos, porque primero que nada lo hacemos por nosotras, ¿No? ¿no? Este encuentro es maravilloso porque empiezan a aflorar estas cosas que ni siquiera, no hay un libreto escrito que No, lo tengamos. Acá está no, saliendo lo que nos vamos despertando una a la otra y que es la historia que venimos a sanar, total, ¿no? total, Eh, sí, Esto que se hace, el niño que no pudo jugar, mi papá a los 14 años, a sus 14 años pierde a su papá, pero su papá igual antes se iba mucho tiempo a trabajar afuera y ellos quedaban con mi abuela y y mi papá iba a vender a las carreras de caballo, que eran como las ah, carreras cuadreras que se llaman, ¿no? Iba a vender, que alguien le daba una canasta para vender, allá se llaman bollos, claro, lo que serían las facturas de acá con dulce y eso, y él iba con sus hermanos más chicos, y, y yo en un Riorixin, en consulta, lo puedo ver, mi papá porque él alguna vez contaba la historia de que sus hermanos se ponían a jugar, él los llevaba con él, sus hermanos se ponían a jugar y él vendía. Pero un día él se enganchó con el juego y había dejado la canasta en el suelo y los perros le comieron los bollos. ay, claro. Y vos sabés Volver que a casa habrá sido sin terrible, eso, ¿no? Porque, claro, pero yo veo una escena donde ayer las carreras que se hacían eran así, era todo muy precario, digamos, y estaban esas empalizadas, ¿viste? Para marcar donde corrían los caballos, y lo veo a mi tío, al hermano de mi papá. Yo, siendo mi papá, yo lo veo a mi hermano, subido y le veo la cara de Abel, y él, vos sabés que él fue burrero toda la vida. Y yo lo veo haciendo un nenito chiquito de unos 6 años subido a la empalizada viendo la carrera con esa cara así ¿viste? De emoción y de una adrenalina tremenda. Y este tío fue jugador, hacía, ¿cómo es? En las carreras hacía los remates que se hacen antes que empiece. Toda la vida fue así. Y yo lo pude ver niño ya, palpitando eso y sintiéndolo. Y es maravilloso, ¿no? Y bueno, esos niños no jugaron como tenían que jugar. Mi papá quisiera estar jugando con sus hermanos porque él, si los otros tenían 5, 4, él tendría 8, 10, claro, ¿entendés? Entonces también necesitaba estar jugando y andaba vendiendo. Entonces cuando uno ve para atrás después y dice, ah, ¿viste? Y así todo, él pudo formar una familia,
a nosotros ninguno tuvimos que ir a trabajar, tuvimos lo que necesitábamos, y bueno, pero él necesitaba por ahí salir del trabajo e irse con los amigos a tomar, no hacía nada malo, Claro, estaba con los sí, amigos, sí, eso, pero claro, volvía era y se común acostaba a salir dormir. del trabajo, ir al boliche a tomar o el cafecito, algunos, el otro era ir al boliche a tomar el Claro, y vermú. él sí, tenía sus amigos ahí, se quedaba y pagaba la vuelta, para todos, y ahí cuando quería acordarse, le hizo cualquier hora, y bueno, volvía a mi casa y ya sabíamos. Pero no era, a mí lo que me dolía era que lo extrañaba nada más y que yo quisiera que esté, porque además, cuando mi mamá que estaba en casa empezaba a tomar, a mí eso yo me sentía que estaba desprotegida. Ahora lo veo así. A mí me crea angustia en ese momento solamente y no sabía el por qué. Y yo necesitaba que esté mi papá. Y Claro, bueno, para que te pero no proteja, era, claro, no era que había problemas después, ni que se peleaban, ni porque en eso nunca hubo ese tipo de cosas. Pero uno queda marcado sí, por sí, todo eso. por esas historias. Imagínate, en casa éramos muchas bocas, ¿no? Y eso generaba, ¿no? El tema Nosotros de, también éramos 7 en mi casa, eran mira, ellos 2 y nosotros 5. mira qué lindo, qué lindo. Qué lindo código, o sea que sabes lo que es, Sí, ¿no? Con el tema de los hermanos, ahí cuando mirás a tus colaterales, sí, ¿no? Ahí, qué lindo. Qué lindo. sí, sí. Bueno, y entonces después te fuiste dando cuenta de estos códigos que venías a ordenar, ¿no? Con los... Claro, el tema de los papeles, el tema del orden, el tema de eso fue impresionante darme cuenta, ¿no? Y igualmente yo buscaba que la gente, mis clientes eran todos, yo había en ese momento, cuando estaba trabajando en el estudio contable, me había creado un hobby donde iba a una feria, trabajaba con las plantas, iba a una Sí, feria y eran todos, toda gente que no estaba registrada, ¿no? Entonces, bueno, mis clientes que empezaron a aparecer eran feriantes. Entonces, yo trabajaba, que tenía mi puestito, que vendía las plantas, y armaba coquedamas, y después trabajé en San Isidro, bueno, iba a los fines como un hobby, ¿no? Iba a hacer, había aprendido a hacer esas plantas, que era un bollo el de barro, bollo de tierra, claro, de barro. tierra con la planta, ¿no? Hermoso. Bueno, era como un ingreso y un hobby que yo tenía, hacía una producción. Entonces me iba a las ferias, trabajaba en encuentros de cactuceros, bueno, hacíamos intercambios de plantas y ahí, bueno, empecé a tener clientes que no estaban registrados, entonces yo le hacía los trámites, le hacía toda la Mirá parte cómo de papeles, tu hobby, los tu hobby te llevó a llevarle el conocimiento y a traerlos a ordenar a los que claro, estaban más abajo. No te ibas a empresas a buscar, ibas a, claro, no, vengan, hay que no, estar en claro, orden. hay que estar en orden, pero no eran grandes clientes, sino tenía así consultantes que trabajaban con arreglos florales y ese también fue un código que yo encontré, ¿no? Como siempre la categoría eran de categoría baja, no eran grandes empresas, ¿no? Ese código también, ¿no? Como que la gente, Claro, como rescatar, ¿no? A la gente humilde, ¿no? La gente como, claro, a ver, podés estar en blanco, podés tener una obra social, podés tener un aporte jubilatorio, también, bueno, mamá con el tema de ser ama de casa, el no estar no tenía. en el aporte, ¿no? El tramitarle mientras estaba trabajando también bajo relación de dependencia, mi hermana le gestiona la, la jubilación, también, bueno, hice algunos de esos trabajos, ¿no? De generar las jubilaciones Sí, a la gente, claro, todo, bueno, toda la parte de gestoría, ¿no? Hacer todos los trabajos que requiere, ¿no? También el tema de la identidad, porque es parte de eso, ¿no? También hice la parte de genealogía, ¿no? La parte de genealogía con el tema de las... todo eso era
eh, era como hobby, ¿no? El armar el árbol genealógico para que saquen la visa italiana, ¿no? Entonces yo decía, claro, era todo tema de identidad, ¿no? Todos que temas todo así tiene que que ver con a ver, todo. Sí, yo todo con- también hoy se me cruzaba por la mente esto de no registrar, también con los hijos no registrados, claro, claro, con los sí, hijos sí, que no sí, se registraron, ya sea porque quedaron en el camino, porque sí, no los no, vieron, los no porque nacidos, sí, o los los no, sí, no nacidos o los extramatrimoniales, o claro, sea, porque esto que decíamos, para el inconsciente, también, no lo todo, había, claro, este, claro, porque vos me decías cuando te diste cuenta, cuando empezamos a hablar de hacer el vivo, que te diste cuenta de esto de facturar, vos me decías, yo no quería facturar para no pagar, claro. ¿no? O sea, la mitad en negro y la mitad en No, blanco. Y después, no sí, a quería, mí me pagaban mitad del sueldo en negro y mitad del sueldo en blanco. Cuando pero yo estaba trabajando después, bajo relación de dependencia, claro, era eso, mi sueldo me lo pagaban mitad en negro, mitad en blanco. sí, esto de no ser una trabajadora plena. Claro, Gracias, Patri, por seguirnos, porque nos debe haber buscado, ay, se están sí, uniendo y gracias, qué gracias, lindo, porque la verdad gracias. no Hay un hay consultante guerra, no mío está también que así, se sumó, qué nada así, belleza, gracias, gracias por gracias, estar ahí. gracias. Sí. Qué lindo esto, ¿no? Vos fíjate que es perfecto, porque a papá no le cerraban los números, porque Claro, siempre le faltaba, y justo hoy se cortó cuando dijiste esto, ¿no? De que vino al claro. revés. Decir, estoy afuera de casa, dice, y enganché el wifi, dice, y se ríe Patri. Bien, Patri. Este, porque la contabilidad es eso, ¿no? El símbolo del Claro, orden, del balance, ¿no? Porque por eso yo digo trabajos que no, que me trabajaron, porque de esa forma, trabajando en el afuera, uno fue ordenando su balance interno. total. Sí, 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 que es lo que me dio también ese recurso de decir el administrarme, ¿no? Económicamente. Si bien era como que tenía como ese enojo eh, con papá a la hora de tener que llevarlo, claro, una persona adulta lo llevaba a, eh, ¿cómo era que se llamaba? El espacio para los, eh, donde hacían tratamientos, que está ahí Para cerca los del humanos, Unicenter, sí, de jugadores, para, claro, de ah, jugadores anónimos, una ah, cosa así, bueno, ya no me acuerdo. debe ser Era así. Ah, lo llevabas, lo claro, lo acompañaba. llevaba como si fuera un hijo. Claro, Eso sí. es antibiológico, ¿no? Porque vos decís, Los claro, roles ¿cómo invertidos, los roles claro, invertidos, es que hoy se cortó justamente cuando se claro, invirtieron los roles y papá me viene a pedir que yo le saque las papas del fuego. claro, ¿Y qué claro, pasaba? Estaba el padre de mis hijos, el padre de mis hijos, no, ¿cómo? Yo le vea, vos fíjate que él estaba bien parado, porque le claro, doy a él, que es un adulto, y le robo a mis hijos, que son los que claro, necesitan, a claro, mí mismo y a mi mujer, ¿no? total. Este, No, 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 y se genera impresionante conflicto. Sí. ese conflicto, ¿no? Sí, Hermoso. sí, sí, qué hermoso que podamos venir a sanar esto. Y así, entre una cosa y otra, se nos fue casi la hora, entre idas Wow. y venir, pero estamos Entre los cortes, acá y seguimos ¿no? sanando, Claro, claro, entre los sanando, cortes y seguimos todo. sanando esta desvalorización y este mostrarnos, nos mostramos Claro, así como estamos nos así. vemos, no, estamos sanando, así que no hay ningún Qué problema. linda. Gracias, Este, gracias por la invitación. Qué linda, qué linda. em, ¿Y cómo vivían, te acordás cómo se vivía en tu casa esto del trabajo, se hablaban esas cosas? Y en ¿O qué casa, creencias te encontraste? no, en casa del trabajo, no, mamá siempre, bueno, tejiendo, ropita de bebé, ¿no? Todo para en la comida, ¿no? Trabajaba, limpiaba
el colegio, mamá, para que nosotros pudiéramos ir al colegio privado, ¿no? Y limpiaba la iglesia, llegaba los viernes y nosotros teníamos que levantarlos, terminábamos el día y levantábamos los bancos y con mamá nosotros lo tomábamos como un juego, pero mi mamá baldeaba todas las aulas. Entonces vos decís, baldear, y era una escuela, eran 2 pisos, y vos, es terrible, ¿no? Nosotros jugábamos y por ahí hacíamos espuma en el piso, era como un juego, pero bueno, mamá iba a trabajar y nosotros teníamos que ayudarle. Después cuando ya sos un poco más grande, después te viene la vergüenza, ¿no? De esto de que eras la hija de la que limpiaba la escuela, ¿no? Claro, Y sí, el también, ser. ¿no? Claro, si tenía que, esto lo comenté en el encuentro del PAC, ¿no? El hecho llegaba el momento, eso estaba en segundo grado y tenía que ir a la bandera y no me dejaron ir a la bandera porque no pagaba cuotas yo, ¿no? Eh, era, Pregunta, era, Patria, ¿a qué colegio ibas? iba al colegio Nuestra Señora de la Merced, en San Andrés. Por Eh, eso, por el nombre, claro, te debe preguntar. claro. No, no porque Y nosotros relacionamos todo. Y en un momento hiciste gestión del automotor también. claro, mientras estaba trabajando en el estudio contable, hice todo lo que era gestoría automotor, gestoría administrativa, gestoría automotor, Patricia genealogía, bueno, se ríe. Patricia dice, yo también. Fue a un claro, colegio que se llama, al colegio era, Mercenario. claro, qué Bueno, belleza, y me estabas, perdón, pero si no lo digo, pues se me va también el comentario. claro. Eh, Hacías esto, vos fíjate, cuando vos me decías mamá tejía para otros, esto que decíamos, los no nacidos que haya Ropita habido, para bebé. Mamá hacía ropa por eso, para bebé, sigue haciendo ropita, sigue tejiendo tapaditos, mantillas, uno, escarpines, sigue ¿no? tejiendo. Este, uno sabe que cuando uno teje a quien quiere abrigar, a quien le faltó, Claro, o a quien sigue trayendo, como nosotros seguimos trayendo a veces en actitudes nuestras por no querer dejar determinadas cosas, seguimos trayendo memorias y sosteniéndolas cuando ya a veces claro. no Miriam, las el necesitamos, ¿no? tema del tejido, ¿no? Estamos- Vos me decís de dónde, era como que ya venía una huella, ¿no? Ahí adentro. Mi abuela materna y mi abuela paterna, las dos tejían. Mi abuela paterna tejía también ropita para bebé, escarpines, todo. Entonces vos decís, ¿de dónde viene? ¿No? Todo eso es Sí, maravilloso. Y yo pero lo sé, no es que fui, lo aprendí de verlas, de estar ahí, hacer la que sí, aprendía con la cadenita, después, bueno, las florcitas, todo lo que era sí, manualidades era de sí. lo que aprendías en tu casa, ¿no? Lo que se vivía ahí adentro. Porque yo te traía lo del automotor y esto de los bebés porque nosotros sabemos que el auto es útero, Sí, ¿no? Y vos ayudabas a hacer transferencias, transferencia, este, ordenar, ordenar los papeles para que el que ocupe ese útero tenga todo en orden. todo en orden, ¿Cuántas está registrado. No, veces? eso, y aparte, una sola transferencia cobré, ¿no? Y después de muchísimo tiempo, pero yo hacía todo lo que era, ¿no? Las multas y todas esas cosas, ¿no? De liquidaciones de multa, infracciones, bueno, eso tiene un código, ¿no? Yo, Porque obviamente, ¿no? Cuando digo, wow, todo a eso, veces ¿no? a veces no lo sabemos y venimos después de un aborto, sea espontáneo, o sea como sea, o de un niño que nació y murió o murió adentro del útero, ¿no? Y Sí, el que viene después siente que ese útero no le corresponde, que está tomando un lugar que el otro no pudo tomar, ¿no? claro, Y esto me simboliza el ordenar con los claro. papeles y la transferencia.
ocupar el lugar que realmente me corresponde, lo tomo y tomarlo en orden, digamos, ¿no? claro, Este, claro, esa hermoso. ¿Y cómo empezás ahora ya no trabajas de nada de eso, No, trabajas solamente como no, consultora? consultora. ¿Y cómo fue empezar a cobrar lo que haces y a Hay sentir un que... tema, un tema con el tema de cobrar, ¿no? Del valor de la consulta. eh, al principio, bueno, era practicar, ¿no? Cuando arranqué como consultora, ahí, ¿no? Una amiga, empecé ahí, pero era como, venía el momento de aumentar la consulta, costaba Todos un montón, los días? ¿no? Sí, Claro, todos los todos los bloqueos de qué valor le pongo a mi consulta, ¿no? Era al principio, ¿no? Y cómo vas a cobrar si estás ayudando, ¿no? Como esos códigos también estaban, ¿no? que hay que dar vueltas, Que sí, hay que sí, por eso. dar De ahí, vueltas, sí, la pero fíjate desvalorización. desde dónde venimos con la Claro, desvalorización. claro, Y estamos acá en este pedacito de vida nuestra nomás. claro. Estamos hablando de vos y de mí, ¿no? Sí, Y hasta dónde vimos de nuestro papá, de nuestra mamá. claro. Si seguimos hablando y viendo, se siguen viendo cosas más, Sí, cada vez, wow, mira, con razón, tenía que sanarlo, con razón, llegó la hora de que ya dejemos claro. eso ¿Y con razón, sabés ya qué me está. pasó? Cuando arranqué Sí, a trabajar como consultora, los consultantes que me venían eran médicos. Yo sí decía, ay Dios mío, ahora me preguntan algo de la medicina y cómo voy a hacer. Claro, yo de medicina no tenía que hablar absolutamente nada, ¿no? no, Era, no, es lo primero que no me tenemos que corresponde, aclarar. claro, no, no iba a curar a nadie, pero decía, ¿cómo le voy a decir a una médica que viene a trabajar conmigo? Claro, esa desvalorización la, Sí, la sí, sí, sí. padecí, ¿no? En ese recorrido, esa incomodidad de atender, ¿no? Y enfrentar a, a las médicas, bueno, que hemos trabajado tengo una, bueno, está viviendo en España, se mudó, bueno, su hija tuvo familia, porque también una de las preocupaciones era que su hija no tenía pareja, y bueno, ella es abuela, esta señora, no, maravilloso lo que Qué trabajamos lindo, como 3 ciclos de qué consulta, lindo. trabajamos hernia de disco y después trabajamos su preocupación, ¿no? De que su hija no tenía pareja, hermoso, hermoso, hermoso. Así que pude trascender ese miedo, ¿no? A la hora Sí. de Y, trabajar en consulta. y siempre vemos que la valorización empieza Desde, desde adentro, ¿no? adentro, ¿No? desde adentro. Así que, Marce, maravilloso. La verdad Hermoso, que todo lo que se hermoso. movió acá tenemos para anotar Sí, un montón, seguir un montón de trabajando, así que cosas. te agradezco infinito. Así que estamos como cuando éramos chicas y íbamos a acompañar a la amiga a la casa y después la amiga se venía con Claro, nosotros estábamos iguales, fuiste mi invitada, ahora soy tu invitada. hermoso, hermoso. Y te Es voy a un comentar juego. algo. Cuando me trajiste eso del no nacido y trabajar en gestoría, bueno, yo en mi proceso de consulta, eh, yo sabía que mamá había perdido un bebé, ¿no? Pero ese relato de ir y preguntarle por un lado a mamá y hablar de lo que había sucedido con ese bebé y después preguntarle a papá. Y fueron dos versiones totalmente diferentes, ¿no? Y del lado, cuando me cuenta la historia papá, ahí me comenta mamá me decía que había sido un varón, pero resulta que papá me dice que no, que había sido una mujer, ¿no? Que el embarazo que mamá había perdido había sido una mujer. Y la que había sido partera en ese momento fue mi abuela paterna. Así que digo, bueno, ahí
es maravilloso cuando vos descubrís ¿Y qué ese fue de tiempo o fue antes de tiempo el bebé eh, ese? 6 meses, 6 meses, 6 meses, sí, sí. Pero en ese momento que papá me está relatando, sentir su emocionalidad, ¿no? Y la tristeza de recordar ese instante, ¿no? Y todo lo que fue ese momento. Pero qué hermoso poder permitirle a tu papá también, fue por una necesidad, porque siempre lo hacemos por nosotros, ¿No? egoístamente, Claro, y cada vez aprendemos a ser más egoístas, pero le diste la posibilidad a tu papá que ponga ese dolor en palabras. claro, Sabes que te debe pasar a vos también. Yo cuando he tenido en consulta mujeres que han abortado, eh, no se habla más con el marido de eso que pasó, ¿viste? y queda Y bloqueado queda bloqueado y tampoco se permitieron en ese momento tomar conciencia de dónde estaban y de lo que les pasaba. Cuando fuimos y revivimos las escenas esas y después volvían, me decía, yo no me di cuenta de la exposición, porque vos fíjate, la mujer, el hombre por ahí le dice, bueno, vos hace lo que vos quieras. Dice, claro, yo no quiero tener más o no quiero tener porque este chiquito, ¿cómo voy a hacer con dos? ¿Qué sé yo? Y el marido le dice, bueno, vos tomás la claro, determinación. claro, Y sos vos que decidís, ¿entendés? Vos decidís. Y por ahí el marido ni estaba, porque el marido tenía que ir a trabajar, entonces si tenía hijos chicos se lo tenía que dejar a su madre y se iba a un lugar donde es ilegal. sí, Entonces vos sabés que estás yendo a sacar una vida dentro de tu cuerpo, que estás en un lugar que es ilegal, el miedo a la muerte, que te pasa algo y tus hijos quedan claro, solos. Todo eso no lo registras, porque si lo registras te vas corriendo y tenía que ser así. sí, Vos no entendés que tenía que ser así, pero después que lo trabajás. claro, Mientras eso quedó guardado ahí y bueno, y cuando son pérdidas así también, también, porque ese dolor es tan grande que por ahí no se habla y no se no, vive el duelo como, bueno, ya vas a tener claro, otro, ¿entendés? claro, Son los claro. dolores inmensos que quedan en los Se que... minimiza, ¿no? De esto de la frustración que le genera a la mujer también, ¿no? Y también, si el varón quería tener ese hijo y la mujer no quería, ¿no? Cuántos dolores nosotros trabajamos con esos dolores, ¿no? Para poder acompañarlos a que expresen ese dolor que les quedó ahí guardado. Es Y ha inmenso. pasado, y ha pasado que yo le decía, bueno, fíjate cuando se dé el momento o crea un momento para volver a hablarlo, ¿viste? Porque esto que te pasó a vos, seguramente que él también lo tiene dormido. Y por ahí pasaba el mes y me decía, no sabes, estábamos caminando un día en tal lado y nos pusimos a charlar y saqué el tema. No sabes cómo se puso, la angustia que tenía, esto, ¿no? Que el hombre también se guarda Sí, porque, bueno, hay que seguir y se hace como sí, se acá no puede, ¿no? pasó nada, ¿no? Sí, hacemos así. Así que eso sentí cuando con respecto a esto de ordenar los úteros, ¿no? Los Y, úteros, sí, y cuando tu mamá tejiendo, qué bárbaro. Y cuántas veces, cuántos estamos ahí alimentándolos o abrigándolos a los que no pudieron hermoso, llegar. hermoso. Este, yo acabo de estos días de hablarle nuevamente a mi prima Miriam, por la que yo llevo el nombre, que ella murió de bebé. Mira, Ni sé ni cuántos meses tenía, ni cuántos años me llevaría a mí,
pero su mamá es mi madrina, ¿viste? Y a mí me ponen Miriam, y bueno, yo haciendo una de las aperturas, yo toda la vida dije, ay, a mí me pusieron Miriam por la nena que se le murió a mi madrina, así como un cantito, ¿viste? Claro, Cuando haciendo la apertura, Pablo nos dice, bueno, escriban sobre qué saben, sobre cómo, por qué le pusieron el nombre, todo, cuando empezás a trabajar sobre proyecto y sentido, y cuando vine y le empecé a decir, ay, me puse a llorar, digo, pero me doy cuenta que cargué toda la vida con un muerto, ¿viste? Y eso que por ahí uno no le da trascendencia porque lo claro, normaliza, este, y bueno, yo hace poco le hablaba, le digo, "Bueno, yo te agradezco, pero ya está, yo no te cargo más. Vos viviste ahí, esta es mi vida, la voy a vivir de la manera que la estoy viviendo cada día mejor. Te agradezco, vos ya estás con tu mamá, así que pero tomar conciencia de esas cosas claro. es re La importancia, importante también. ¿no? La Sí, importancia sí, sí. de Bueno, ¿dónde dónde venimos. te encuentran, Marcela, cuando te quieren Sí, por consulta? estoy trabajando de forma online, ya el presencial es como que tengo poquitos consultantes y también, ¿no? El tema de moverme lo había tomado como algo de, de ponérmelo, ¿no? Como, bueno, salgo y trabajo, pero es como que trabajo acá presencial en casa, en Escobar, y Sí. tenía en Capital, pero Capital ya no quiero ir más para Capital, quiero seguir con el online Y es, es te maravilloso, ubican ¿no? por acá, Por acá, te ubican por acá, por sí, Marcela Instagram, Fernández, marcelaperrone.consultora. Bien, sí, sí. excelente, Gracias consultora divina. Te por quiero la mucho, invitación. bueno, Ya nos y, vamos a encontrar. y ahora acuérdate guardar el vivo y eso, Sí, sí, eso sí, te sí, sí, corresponde a sí, vos sí. ahora. Eh, Te voy a regalar esta frase y me voy a regalar esta frase y nos voy a regalar a todos esta frase. Cuando una mujer empieza a reconocerse, deja de invisibilizar su valor y comienza a habitar lo que merece. Y ese es el verdadero balance que sana. Ay, qué lindo. Te honro, te quiero. Gracias, te Gracias, quiero. gracias, Gracias, gracias. Gracias gracias. a todos los que estuvieron, a todos los que nos Qué anduvieron lindo. buscando, a ver en la casita de quién jugábamos, son nuestras amigas Claro. que se pudieron a unir. Gracias, Gilda, Patri, Gracias, gracias. hermosas Qué hermoso. todas, Hermoso todas, encuentro, todas, hermoso todas. encuentro. Sí, Sí. sí. Gracias, Bueno, gracias. Un nos besito. vemos, Nos vemos. nos Chao, chao. vemos. Chao, chao. Después poneme como Sí, colaboradora. sí, sí, ahí te agrego. Gracias. Vamos a probar de finalizar. No sé qué tocar. La crucecita, cerrada la Ah, crucecita, bien, bien, gracias, por ahí te gracias. lo pone, por ahí te lo pone publicar. Mira, la primera parte se publicó porque yo